Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a escuchar este bonito proyecto. Ya llevamos 4 años compartiendo esta experiencia con ustedes. Varios de nuestros graduados han estado en el proyecto, entonces pues esperamos que ustedes sean parte de él. Hago parte de la oficina de graduados de la universidad. En adelante, ustedes creo que la mayoría son estudiantes, si no estoy mal. No sé si hay algún graduado con nosotros acá. Bueno. Bienvenidos nuestros graduados. Nosotros estamos comunicándonos con ustedes constantemente, compartiéndoles este tipo de convocatorias. Funciona en nuestra oficina la Bolsa de Empleo, que es otra alternativa que ustedes pueden, digamos que, disfrutar a través de nuestra universidad. Si ustedes necesitan apoyo en temas laborales, pues allí estamos nosotros. Estamos ubicados en el primer piso, en el punto U, módulo 14. Entonces, si alguno requiere ayuda, apoyo en temas laborales, nosotros estamos pues allí para ayudarlos. Hoy nos acompaña Andrés Wilches. Él es el coordinador de selección del proyecto de Enseña por Colombia. Pues los dejo con él y él hará su presentación. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, gracias Jacqueline. Gracias a todos por asistir. Mi nombre es Andrés Wilches. Yo soy diseñador industrial de profesión. Hice el programa de liderazgo y pedagogía de Enseña por Colombia en el 2015 y 2016. Yo fui docente de inglés, emprendimiento y tuve unos clubes de diseño con mis chicos en el 2015 y 2016 en el Urabá antioqueño, en el municipio de Carepa. Y desde el año pasado me vinculé como coordinador de convocatoria y selección en Enseña por Colombia. ¿Listo? Entonces, pues la idea del espacio de hoy es contarles un poquito más de qué es Enseña por Colombia, contarles del programa y pues les voy a contar un poquito como de mi experiencia en ese contexto. ¿Listo? Para arrancar quiero que veamos este video y luego continuamos. Ser abogado, administradora de empresa, doctora, diseñadora de blusas, un gran empresario, agronomía, veterinaria. Antes no sabía escribir, pero ya sé. En Enseña por Colombia tenemos un gran sueño, y es que todos los niños y niñas de Colombia tengan acceso a una educación de calidad. Y lo que queremos hacer es algo muy ambicioso, es formar una nueva generación de líderes que se comprometa con la educación. Y con eso lo que buscamos es que los jóvenes salgan no solamente convencidos de que la educación es el motor de transformación del país, sino que salgan convencidos de que ellos tienen que hacer parte del cambio. Enseña por Colombia es importante para la transformación del país porque es que la única forma en que nosotros podemos empezar a atacar un problema es conociendo el origen. Y conocer el origen es conocer las aulas. Porque me cansé de ser un observador pasivo de todo lo que sucede alrededor mío, de todo lo que sucede. Me cansé de decir que todo estaba mal y decidí hacer algo por mi propia cuenta. Yo he aprendido con el profesor Minto a leer y escribir. Me ha enseñado sobre la solidaridad, el respeto. Su valor agregado yo pienso que es su innovación en los conceptos pedagógicos. En 5 años hemos impactado a más de 20.000 estudiantes para que tengan nuevas oportunidades en sus vidas. Más de 10.000 jóvenes profesionales como yo nos hemos postulado al programa de Enseña por Colombia. Cuando salí del Jaime Garzón, para mí fue clarísimo pues que mi camino era la educación. Después de eso, paralelamente más bien apliqué a Harvard como con ganas de tener un impacto grande. Yo hoy soy gerente de currículo en el ministerio. Creo que una de las habilidades que me aportó haber estado en Enseña por Colombia en un contexto rural ha sido la humildad. El liderazgo. Don de gente. Comprensión. Recursividad. Para mí, Enseña por Colombia es una de las principales apuestas que tenemos en este país para transformar realmente la educación. El trabajo que están haciendo por el país, por la educación y por la formación de ustedes como líderes es de un valor formidable. Enseñar es transformar vida, incluyendo la tuya. ¿Y tú cómo nos vas a ayudar a liderar la transformación del país? Bueno, les voy a presentar como la agenda que tengo preparada pues para el día de hoy. La primera parte es contarles qué se enseña por Colombia. La segunda es contarles qué hemos logrado en estos 7 años de programa acá en el país. La tercera, darles ya detalles del proceso de convocatoria y selección de este año.
La cuarta, contarles por qué yo decidí apostarle a este programa. Y la última, pues, unas preguntas de cierre para que ustedes puedan aclarar cualquier cosa que no les haya quedado clara en el camino. ¿Listo? Nosotros tenemos un gran sueño y es este, que un día todos los niños y niñas de Colombia tengan una educación de calidad, ¿sí? Pero ¿qué es calidad para Enseña por Colombia? Es obviamente trabajar en el desarrollo académico. Esto es lo que permite que niños de contextos vulnerables puedan acceder a educación técnica, tecnológica y universitaria. Y eso solo lo podemos hacer si llevamos a los mejores profesionales a los contextos más necesitados. Entonces, esa es como la principal apuesta de Enseña por Colombia. Pero esto no es suficiente. A esa parte de desarrollo académico le tenemos que agregar todos los componentes que ven alrededor, el desarrollo personal, el desarrollo con el otro y el desarrollo con el entorno, trabajando de la mano de las habilidades blandas o socioemocionales. Si los niños desde las instituciones no aprenden a lidiar con la frustración, a trabajar en grupo y demás, pues no van a tener las herramientas para enfrentarse a escenarios complejos, donde van a sufrir de estrés, donde van a tener que retarse personalmente como una universidad y demás. Entonces, la apuesta de Enseña es eso, trabajar en esas habilidades, mentalidades y valores en estos niños para que ellos crean en su potencial y lo puedan desarrollar plenamente durante su etapa escolar. En el corto plazo, la apuesta de Enseña es, uno, ilustrar que sí es posible atraer al mejor talento de las diferentes universidades y de las diferentes carreras al sector educativo. Les voy a hacer una pregunta y quiero que levante la mano el que crea o el que lo haya tenido en mente. ¿Cuántos de ustedes, graduados o los que están próximos a graduarse, han pensado, se han visto en el sistema educativo, trabajando en el sector educativo? Es alto para este salón, pero creo que es menos del 50%. Y eso es porque tradicionalmente el sector educativo no es un sector que llame mucho la atención. Para nadie es un secreto que no es un sector bien remunerado, que los docentes de nuestro país no ganan los mejores salarios. Y eso hace que pues no sea un sector atrayente. De hecho, son muy pocas las personas que entran a estudiar una licenciatura. Cuando el origen de cualquier profesión viene desde la institución. O sea, desde que tú tengas las herramientas que se desarrollen en las instituciones educativas, pues ahí puedes aspirar a una educación mejor el día de mañana. El segundo es llevando educación de calidad a comunidades vulnerables. Por eso durante el proceso de selección somos tan rigurosos, escogiendo esos perfiles que nos solicitan en las regiones para nosotros buscarlo dentro de la cantidad de personas que se presentan año a año y escoger ese grupo que va a ser parte de esa corte de ese año. Y la tercera, pues educando a niños para que sean multiplicadores de ese impacto, que ellos mismos empiecen a ver las potencialidades de sus regiones y ver y creer en su potencial. El año pasado conocí una historia muy bonita y fue una chica que tuve la oportunidad de entrevistar, Geraldine Parra, y ella me contaba que cuando ella estaba en 11, conoció un ECO. Un ECO es el profesional que entra a ser parte de Enseña por Colombia. Mientras dura sus 2 años de programa, se le llama ECO. Y ella había tenido un ECO en su grado 11. Y esta persona la había motivado tanto que ella al final dijo, no, yo lo que quiero ser es docente. Entró a hacer licenciatura en Ciencias Sociales, el año pasado se graduó y se presentó a la convocatoria y este año es docente de una institución educativa en Bogotá. Entonces eso nos muestra que también estas personas que de pronto no creían en sí, que no pensaban ni siquiera estudiar una carrera universitaria, cuando tienen esa motivación y ese impulso y se les da las herramientas en su formación académica, pues pueden aspirar a cosas más grandes. Y en el largo plazo, lo que nosotros estamos haciendo es construyendo una red de líderes. Y queremos que esa red de líderes continúe trabajando en el sector educativo por la transformación de este sector. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada uno de nosotros, de los que pasamos por el programa, al final tiene que empezar a mirar, bueno, yo desde dónde creo que desde mi profesión y pasando por esta experiencia puedo aportar. Y ahí es donde empezamos a generar emprendimientos, donde empezamos a quedarnos en el sector educativo y teniendo liderazgo escolar, donde pasan muchos al sector público y otros se quedan en el sector privado. El 83% de nuestros alumnos pues trabaja en la educación y es una cifra muy alta porque yo creo que esta experiencia en realidad es muy, muy transformadora y le cambia a uno muchas cosas en la vida. Nosotros
no estamos solos, nosotros hacemos parte de una red global que se llama Teach for All. Este programa arrancó en Estados Unidos hace como 27 años, era el proyecto de tesis de grado de Wendy Kopp, y ella viendo los problemas y las brechas educativas que había en su país, empezó a pensar, bueno, ¿qué pasa si llevamos a los mejores profesionales a los contextos más vulnerables? Y ahí es donde arranca toda esta teoría de cambio que tienen los programas de Teach for All. La red se constituyó hace 10 años, cuando ya habían más o menos 10 países, y así se ha ido propagando por el mundo. Este año, de hecho, el último en sumarse acá en Latinoamérica es Paraguay, y creo que ya Bolivia viene para el siguiente año. Y pues cada país hace sus adaptaciones. Digamos que en teoría la base es la misma, pero cada país tiene sus aspectos contextuales y pues digamos que lo acomoda de acuerdo a la realidad de su país. En estos 7 años de enseña acá, pues hemos impactado a más de 20.000 estudiantes en las diferentes regiones en donde hemos estado. Actualmente hay 134 profesores en las regiones que ven ahí en la presentación. Y este año abrimos Valledupar, Tumaco, Montería y Girón. De hecho, espero ir mañana a Girón y conocer la institución donde estamos. Esta mañana estuve en Los Colorados y el Café Madrid, que son las instituciones donde estamos acá en Bucaramanga. Y aunque me sorprendió, por ejemplo, la infraestructura de estas instituciones, porque son mega colegios, pues tiene las mismas complejidades del contexto. O sea, uno ve el barrio alrededor de la institución y pues son comunidades con altas necesidades. Entonces, creo que es en esos espacios donde tenemos que seguir trabajando. Estamos en 54 colegios, en las 15 regiones que ven en pantalla, y durante el proceso, durante esos 2 años, se generan más de 90 proyectos extracurriculares. Muchos de esos proyectos son los que luego, cuando uno ya sale, le quiere dar forma y empiezan a convertirse en emprendimientos sociales. En estos 7 años han habido 168 personas que han pasado por el programa. Cuando están los 2 años, como les contaba, se les dice ECOS, o los llamamos ECOS. Cuando nos graduamos somos alumni, y somos alumni de la red de Teach for All, no solamente de Enseña por Colombia. Eso pues tiene unos beneficios, porque la red se preocupa por crear muchos eventos donde se siga trabajando y pensando cómo reestructurar los sistemas educativos a nivel mundial. Este año, por ejemplo, hay un evento en el que ahorita están participando un profesor que estaba en San Pedro de Urabá, una chica que estaba en Bogotá y nuestra directora de formación en Londres. Entonces allá están reunidos miembros de los 48 países pensando qué es lo que tenemos que cambiar en nuestros países para seguir liderando esta transformación educativa. Y hay otro que se va a llevar a cabo en el mes de agosto en Israel. En ese aplican los ECOS que están en segundo año, y es una experiencia de intercambio cultural con la cultura de Israel y los demás países de la red. Acá en Latinoamérica, desde el año pasado empezamos a hacer el evento de Latinoamérica. El año pasado fue en Chile, este año va a ser en Perú. Y el objetivo de esos espacios es precisamente pensar cómo desde esos sectores donde estamos trabajando podemos trabajar a nivel regional, porque nos hemos dado cuenta que los problemas que encontramos en Colombia también se repiten en Ecuador, también se repiten en Perú, también se repiten en Chile. Entonces también pensamos, bueno, si nos articulamos más, de pronto podemos generar un mayor esfuerzo y generar mayores resultados. Entonces, desde el año pasado hemos venido trabajando así como red para mirar cómo nos podemos articular mejor. ¿Listo? Esa es la distribución, digamos, porcentual de qué es lo que están haciendo nuestros alumnos actualmente. El 30% está en el sector público, en el Ministerio de Educación o las Secretarías de Educación. El 20% está en ONGs o emprendimientos, como en mi caso, que estoy en una ONG como Enseña por Colombia. Hay un 20% que continúa sus estudios de especialización o maestría en la educación, luego de esa experiencia. Un 10% que continúa siendo docente. Hay muchos licenciados que están dentro del programa y otros que no, pero se enamoran de la docencia y quieren continuar liderando el cambio desde las aulas. Y hay un 10% que quiere continuar dentro de las instituciones, pero ya a nivel de coordinación y rectoría, porque sienten que ahí es donde pueden generar mayor impacto. Y el último está en el sector privado, que si bien, digamos, no es un sector que conozcamos por trabajar en la parte de educación,
Sí hay organizaciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, McKinsey, que tienen líneas que abordan los temas educativos. De hecho, Empresarios por la Educación, que pues acá en el país es bastante conocida, pues trabaja todos estos temas y trabajan desde el sector privado. Y el año pasado, el trabajo de estos 6 años, el año pasado, nos dio el reconocimiento por la revista Semana como uno de los 10 mejores líderes en Colombia. El año pasado el tema era liderazgo colectivo y ahí pues logramos estar entre los 10 primeros, entre las 500 organizaciones que seleccionaron para esa distinción. Acá les voy a contar un poquito ya más del proceso de selección, ¿sí? Todo lo que hemos intentado hacer este año es generar estos espacios para que la gente conozca el programa, sepa en qué consiste y si ve que esto es lo que le puede aportar a su proyecto de vida, pues que aplique a la convocatoria. Entonces, pues hemos abierto espacios como el de hoy en las universidades, hemos ido a ferias laborales, tenemos unos espacios virtuales entre semana donde les contamos más del programa, precisamente para eso, para que la gente conozca qué es Enseña por Colombia. Este lunes, el 7 de mayo, abrimos oficialmente la convocatoria. Desde este lunes la gente que quiera postularse lo puede hacer desde nuestra página web. Entra en la parte de postúlate y ahí llena el primer formulario, es el más básico, no se van a demorar ni 5 minutos. Y en el correo con el que se registren les va a llegar un link personal y transferible para que completen su postulación. Luego de este proceso, que va a durar abierto hasta el 17 de agosto, nosotros con esa información que los profesionales ingresan, hacemos una primera evaluación. Con esa primera evaluación seleccionamos el grupo que queremos entrevistar a nivel nacional. Y a finales de agosto y septiembre, en esa más o menos 3-4 semanas, viajamos a nivel nacional para entrevistar a todas estas personas. Estamos principalmente en Bogotá, en Medellín, Cartagena, y el año pasado, gracias a la UNAP, pudimos hacer entrevistas aquí en la ciudad de Bucaramanga y en Cali, gracias a la Universidad ICESI. Entonces la idea de este año es continuar en las mismas 5 ciudades para seguir conociendo profesionales de diferentes partes del país que puedan aplicar al programa. Luego de ese proceso de día de entrevista, nosotros seleccionamos al grupo final y ya los invitamos a que se matriculen. Esa matriculación nos sirve ya para, digamos que empezar el proceso de instituto de formación, que es un instituto previo que se les da antes de ir a región. Ese periodo son 6 semanas bien intensivas, 2 semanas de preparación virtual, 2 semanas de preparación presencial en Bogotá. Eso lo hacemos con la Universidad de los Andes y el externado, que nos trabaja todo el tema de liderazgo y de pedagogía. Y luego de esas 2 semanas nos vamos a una de las regiones. Los últimos 6 años hemos ido al Urabá antioqueño a ya vivir lo que es ser un docente, con un aula real, con niños reales, planeando, evaluando y demás, y aplicando todo eso que vimos en esas 4 semanas ya en un aula de clase. ¿Listo? Ahí ya vamos a conocer más o menos qué es lo que va a hacer un coordinador de formación en región, cuál es su función y cómo nos puede aportar durante ese proceso durante los 2 años. Esa es la formación inicial. Y finalizando ese proceso hacemos como el último filtro. La gente que se cae de ese último proceso es muy poca. El año pasado entramos 93, salieron 13 en esa parte final. 2 de ellos porque durante el proceso se dieron cuenta que no era lo de ellos, y eso está bien, y es preferible que lo hagan en ese punto y no cuando ya están en región, que si ya se van a los 2 meses, pues dejan a los niños abandonados y es muy difícil encontrar un docente para esos contextos en donde vamos. Entonces, parte de ese ejercicio de instituto es pues que también se haga ese filtro final, tanto por parte de ustedes como por parte de nosotros, para iniciar el programa el siguiente año. Entonces la idea es que finalizando ese instituto, ya en el 2019, inician en las instituciones en donde queden seleccionados. ¿A quiénes estamos buscando? Digamos que esta diapositiva es la parte fácil y es la parte que creo que cumplen la mayoría de personas a las que generalmente vamos en los espacios. Casi todos cumplen esto. Son mayores de edad, tienen nacionalidad colombiana y la mayoría o ya tiene su título profesional o está a punto de tenerlo listo.
Pero lo que más miramos es esto. Durante el proceso, los diferentes procesos, estamos mirando todo el tiempo que las personas de verdad crean en el poder de la educación, bien sea por su historia de vida, por lo que ha vivido sus familiares, etcétera, que estén comprometidos a enseñar durante los 2 años que dura el programa, que compartan los valores de la organización. Pues en la página web están, pero para mencionarlos acá es sentido de posibilidad, sentido de urgencia, excelencia, trabajo en equipo, que es muy importante para nuestra red, y humildad y respeto, porque vamos a ir a diferentes comunidades donde tenemos que llegar siendo humildes y conociendo primero antes de querer cambiar el mundo ya. Tener experiencias de liderazgo y potencial de desarrollo, y con liderazgo no quiero decir que siempre seleccionamos a la persona que sabe expresarse en público, que es la persona social que se hace querer de todo el mundo. No, hay diferentes tipos de liderazgo. Está, por ejemplo, el capitán que fue capitán de equipo deportivo, está el que lidera grupos de investigación en la universidad. Hay muchos tipos de liderazgo. Entonces, mi invitación acá es que el que se quiera postular piense muy bien qué experiencias de liderazgo va a colocar ahí. Ahí pueden colocar voluntariados, experiencias extracurriculares, experiencias laborales, que piensen bien qué nos va a demostrar a nosotros que ustedes tienen un perfil de liderazgo y un potencial de desarrollo en liderazgo durante esos 2 años de programa. Eso es súper importante para, digamos, que pasar ese primer filtro. La otra, pues, como les decía, tener la capacidad de trabajar eficazmente con otros y en entornos complejos. Yo voy a ser súper honesto, y esta no es una experiencia fácil y no es una experiencia para todo el mundo. Entonces uno también tiene que ser consciente que es una experiencia que nos va a sacar de nuestra zona de confort, que nos va a retar un montón, que nos va inclusive a hacer dudar de nuestras propias habilidades durante el proceso, y por eso la que sigue es ser perseverante. O sea, por eso en este proceso se necesita gente perseverante, que sea resiliente, porque en ese proceso van a haber muchas, nosotros decimos como montañas rusas, y pues tenemos que estar preparados mentalmente para esos bajones, porque la mayoría de los que entramos al programa no hemos sido docentes ni tenemos experiencia en serlo. Entonces, al principio, el manejo de aula, la planeación, la evaluación, nos da muy duro. Yo me acuerdo la primera vez que saqué una evaluación de 5 preguntas abiertas y me dio por evaluar a todo el colegio el mismo día. Pues llegué a la casa con 338 exámenes y yo decía, mucha hueva. O sea, son errores que se cometen al principio, pero que uno tiene que aprender a lidiar con eso y aprender de la experiencia, pues, para seguir más adelante. Y el último, pues, pensar de manera crítica. Sin duda alguna, eso es un factor súper importante, pero no solo quedarnos en la crítica. Creo que últimamente con las redes sociales todo el mundo es muy crítico en Facebook, en Twitter, en Instagram, pero aquí tenemos que pasar de la crítica a la acción y de la crítica a la propuesta. Entonces buscamos como ese perfil dentro de las personas que se postulan año a año. Nosotros tenemos un lema que es: enseñar es transformar vidas, incluyendo la tuya. Yo les voy a contar acá un poquito como de mi historia, de por qué terminé yo metido siendo diseñador industrial en la educación. Pero digamos que esta es una frase que compartimos todos los que acabamos el programa, porque al inicio todo el mundo llega con esa voluntad y ese corazón de entregar lo mejor por los niños y darlo todo por ellos, pero al final de los 2 años es más lo que tú sientes que aprendiste que lo que le dejaste a la comunidad. Yo estuve en un contexto rural, como les decía, en Carepa, en el Urabá antioqueño. Es una región estigmatizada. Seguramente si yo les dijera ahorita caminen todos para Carepa, más de uno la piensa y dice, uy, no, yo de pronto por allá no voy. Y a mí me pasó igual. Cuando me dijeron en el instituto que íbamos a Carepa, pues al principio me dio un poco de miedo por todo lo que uno escucha en las noticias y demás. Pero me encontré con un contexto completamente diferente, con gente alegre, con gente con ganas de olvidar ese pasado triste y violento que vivieron durante años, con gente con ganas de salir adelante, con gente muy amable, y pues terminé en eso. Ese era como el caminito hacia mi institución. Yo desde que llegué allá compré una bicicleta y me desplacé en bicicleta mis 2 años que estuve por allá. Cogía transporte cuando iba apartado, que ya necesitaba ver una película, ver un centro comercial o algo así, entonces ahí cogía transporte, pero me la pasaba en ese contexto viajando en bicicleta. Y durante ese proceso yo descubrí por qué había terminado allá. Y parte de ese
de ese por qué fue, y lo descubrí en el viaje con mis estudiantes, fue la historia de vida de mis padres. Yo tuve un futuro, digamos que una vida muy distinta a la de ellos, gracias a los esfuerzos que ellos hicieron cuando eran jóvenes. Mi mamá es de Zipaquirá, ya ahorita se puede decir que es una ciudad, pero en su momento era un pueblo de Cundinamarca. Y mi papá es de un pueblo de Boyacá que se llama Tulunguá, ni siquiera él lo ubica en el mapa, pero eran pueblos. Y ellos se conocieron en el colegio, lograron terminar su bachillerato y ambos empezaron a estudiar contabilidad. Los dos eran fueron los mejores promedios de su institución. Mi mamá queda embarazada en el proceso. Mi papá entonces tiene que empezar a trabajar de más y deja sus estudios, pero mi mamá sí continúa estudiando, saca su carrera adelante. Luego de que se gradúa y demás, pues tiene a mi hermanita. Y gracias a ese esfuerzo de ella, nosotros tuvimos una educación diferente. Tuvimos una educación en un colegio privado, logramos ir a una universidad privada. Yo en el 2010 pude viajar a Inglaterra a aprender el idioma allá. Por eso también en parte terminé enseñando inglés en Urabá. Y mi vida fue muy distinta gracias a que gente inocentes en su momento creyeron en mis padres y les brindaron esas oportunidades para que ellos creyeran en sí y lograran a través de la educación salir adelante. Nosotros, como les digo, yo y mi hermana fuimos personas muy privilegiadas porque no tuvimos que pasar por todo eso que pasaron mis papás. Pero cuando estaba en Urabá y empecé a conocer las historias de mis estudiantes, me empecé a dar cuenta que muchos de esos estudiantes podían ser ellos. Y ahí entendí por qué estaba allá. Porque digamos que yo desde mi proyecto de grado, que había sido mobiliario escolar, colegios distritales, ahí me había tocado la espinita de la educación. Pero cuando estuve allá en ese contexto, conociendo la historia de mis niños, ahí fue que yo me di cuenta que lo que me mantenía era eso. Poderle brindar a muchos de esos niños esa posibilidad de que creyeran en ellos para que pudieran tener unas vidas distintas como la tuvieron mis papás. Además que eran historias muy similares. Mi papá viene de una familia de 10 hermanos, y yo creo que en la mayoría nos pasa que las familias de antes eran familias numerosas, no había el televisor ni nada de eso, entonces eran familias largas. La de mi papá era de 10, la de mi mamá era de 5. Entonces, en contextos como Urabá todavía se ve eso. Yo tenía estudiantes que, es que este es mi hermanito, este es mi hermanito, este es mi hermanito, este es mi primo. En el colegio había muchas familias que eran de 9 hermanos. Eso ya rara vez se ve en una ciudad, pero en los contextos rurales todavía se ve. Entonces, pues, básicamente por eso estuve. Algo que a mí me marcó profundamente fue precisamente eso, conocer la historia de vida de mis estudiantes. Cuando yo llegué no fue nada fácil, además porque me dieron dirección de grupo y yo decía como, bueno, ¿y qué se hace en dirección de grupo? ¿Cuáles son los lineamientos acá? Entonces empecé a leer, a investigar. Pero recuerdo mucho que cuando se estaba acabando ese primer periodo, la rectora nos dijo, bueno, empecemos ya a sacar la lista por salones de las caspas, de los que van mal, de los que se van a tirar el año. Y yo decía, ¿cómo así que se van a tirar el año si van en primer periodo? O sea, ¿por qué ya les están diciendo que se van a tirar el año? Ahí también empecé a identificar que hay ciertos sesgos dentro del sistema educativo con estudiantes. Y en ese proceso ella dijo, yo necesito que saquemos esa lista porque necesito que los directores del grupo vayan a sus casas y miren a ver qué es lo que está pasando. En mi salón salieron 3, pero entonces yo me cuestionaba, bueno, ¿y por qué solo vamos a la casa de estos chicos? Pues seguramente ellos necesitan más ayuda, pero hay que conocer los otros. Yo en ese año tenía 9º A en dirección de grupo y eran 26 estudiantes y dije, no, voy a visitarlos a todos. Entonces pues arranqué por los 3 caspitas, pero luego dije, bueno, voy a hacer un plan con todos. Y me acuerdo que el primer día había pensado visitar a 8 y solo pude visitar a 2 porque me chocó la realidad. Ahí fue mi primer choque con la realidad de ver la realidad en la que vivían mis estudiantes, que era piso de tierra, las paredes eran tablitas de madera y el techo de zinc, en el mejor de los casos, porque había otros que vivían a punta de plásticos. Y entonces yo decía, pucha, o sea, si yo hubiera vivido así, ¿sí habría venido al colegio? O sea, ¿sí hubiera querido estudiar? Y entonces ahí fue donde dije, no, pues mis clases tienen que ser cada vez mejores, tengo que llevar más bailas didácticas, o sea, motivarlos a ellos a que fueran al colegio, porque sentía que esa era la única forma en que ellos podían
pues encontrar nuevos caminos y más en esos contextos, porque digamos que aunque yo me siento mucho más tranquilo en Urabá que en Bogotá, donde me toca andar con la mano en el bolsillo para ver que mi celular esté o mi billetera esté, pues para nadie es un secreto que allá hay grupos armados, allá están las autodefensas gaitanistas, están los paramilitares, y pues lastimosamente los niños también tienen una mentalidad de, bueno, o yo salgo para el ejército o salgo para la parte ilegal. Entonces, o la otra que hay allá, pues las bananeras. Entonces como que solo ven esos tres horizontes y parte de lo que creo que uno puede hacer en esas regiones es mostrarles que hay más caminos, mostrarles que hay otras cosas. Por eso también en parte abrí como los sábados las clases de dibujo, abrí los clubes de diseño gráfico, para que ellos también se empezaran a ver en otros escenarios y explotar cosas que yo veí que ellos tenían potencial en su región. Esa es básicamente la historia de por qué yo terminé el Enseña por Colombia. Y pues así hay millones de historias. Aquí de la UNAP ya hay 4 alumnis. De Bucaramanga hay 6 alumnis, pues 4 de la UNAP, 3 de la UNAP, 2 de la UIS y una compañera que estudió en la Javeriana, pero es de acá. Y actualmente hay 3 personas de la UNAP haciendo el programa. Este año pues esperamos doblar ese número, pues vamos a ver cómo nos va. Pero pues parte del venir acá y contarles del programa es eso, precisamente seguir buscando el talento de Santander para traerlo también a este programa y al sector educativo. ¿Qué va a pasar luego de esta charla? Bueno, quiero hacer una pregunta. ¿Quién se inscribió por la página de Facebook de Enseña para venir a esta charla? Levante la mano. Nadie. O sea que todos se registraron por la UNAP, por correo. Listo. Jacqueline me va a compartir la información de ustedes. La idea de eso es enviarles como un resumen de esta charla para que ustedes las tengan en su correo, procesen la información, porque yo sé que a veces esto pasa muy rápido. Y luego de eso la idea es que ustedes, si lo quieren hacer, pues se registren ya en la página y ahí ya continúe como el proceso de postulación. La idea de este año de nosotros es también durante el proceso enviarles muchos videos, datos de educación y demás, para que ustedes vayan viendo si esto en realidad los motiva o no, y también los haga tomar la decisión de continuar o no el proceso. Eso es muy importante porque personalmente yo los videos que he visto que vamos a mandar este año, cada uno de ellos me movía fibras. No sé si es porque ya pasé por el programa o qué, pero creo que si los hubiera visto antes, me hubiera pasado igual. Y eso, pues, es un filtro bien importante para que uno se haga a nivel personal, como, bueno, esta vaina sí me mueve, esto sí me motiva a querer trabajar en esto. Y si es así, pues que uno continúe cada vez más firme en el proceso. Como les decía, el 7 de mayo abrimos la convocatoria, entonces ahí simplemente se registran. Al correo en el que se registren se les va a enviar otro correo. Ahí pueden asistir a una charla virtual si ustedes quieren, donde básicamente damos esta información y se les da un link que es personal y transferible. O sea, a cada uno de ustedes se les envía un link personal. Por favor, no lo roten con otro compañero, porque el año pasado nos pasaba que, no, es que yo lo vi, un amigo se va, entonces yo se lo reenvié y resulta que la información del compañero quedaba luego en el perfil del otro. Entonces después es un enredo cambiar eso ya a nivel de plataformas. Por eso se le envía a cada uno su link para que continúe la postulación. Y pues ahorita al final de esta charla les voy a dejar mis datos de correo, los de la directora de convocatoria y selección, para que si tienen cualquier duda que quede luego de este espacio, pues puedan escribir ahí. Seguramente ahorita van a salir preguntas en el espacio de preguntas, pero por experiencias previas nos hemos dado cuenta que luego de esas preguntas, cuando ya la gente se va, por allá la semana o las 2 semanas, cuando vuelve a leer el resumen, salen nuevas preguntas. Entonces, si aún tienen dudas, pues nos pueden escribir y nosotros felices les contestamos. ¿Listo? Aquí están los correos. El primero es de Michelle Soltero, es la directora de selección. De ahí yo creo que les vamos a enviar el resumen que les contaba. Y el otro es el mío, por si alguno me quiere escribir para preguntar cosas del proceso, les contesto ahí feliz.
Entonces, nada, pues primero agradecerles y la idea es eso, abrir un espacio para preguntas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué les gustaría saber de más? No sé si algo de la experiencia, algo del programa, cualquier cosa, ahí estoy abierto a escucharlos. Bueno, de artes audiovisuales, de hecho, hay dos personas de la UNAP, Ingrid y Aleja, que son grandes amigas mías porque entraron en el mismo año que yo entré. Creo que ambas iniciaron dando inglés, porque ambas habían hecho, pues habían tenido la oportunidad de estudiar afuera, y ambas y también trabajaban con artes, entonces daban artes y daban inglés. Aleja me acuerdo mucho que hizo un programa de fotografía con los estudiantes y con los padres de familia y les enseñaba a utilizar la cámara, sacar buenas fotos y demás. De hecho, recuerdo mucho que ella en su Facebook tiene una carpeta de ese proyecto con las fotos que tomaron sus estudiantes, por ejemplo. Ingrid también hizo un proyecto también con videos, con los niños. Ella estaba en Carepa, en el mismo municipio que yo estaba. Y empezaron a trabajar teatro y video. Entonces ella lideró ese proceso, creo que hizo ahí un convenio con la Casa de la Cultura de Carepa para que trabajara la parte teatral y ella la parte de video y demás con los estudiantes. Entonces creo que, digamos que aquí nadie te va a decir, entonces tú tienes que hacer esto, no sé qué, es también como, por eso buscamos personas con perfil de liderazgo, como, ¿qué crees tú que puedes liderar desde tu profesión en el contexto en donde estés? Es básicamente eso. Pues básicamente con la información que tú nos das en el registro. Por tu formación profesional, pues va a haber unas áreas más afines. Digamos, en mi caso, pues dibujo o artes era una materia importante ahí. Por ejemplo, si tú has vivido en otro país o algo así, o saliste de un colegio bilingüe y tienes inglés, pues inglés podría ser otra materia. No sé, si has hecho cursos de otras cosas, pues ahí digamos que la información que tú nos consignes nos va dando como el perfil que puedes tener. Y de acuerdo a eso, pues nosotros hacemos un match, como un enlace con las necesidades de la región. Las regiones nos empiezan a decir, oiga, aquí en Urabá no hay gente que hable inglés, necesitamos gente que hable inglés acá para que los niños puedan aprender inglés. Oiga, aquí no, en Tumaco necesitamos gente muy buena en matemáticas y en biología. Entonces ahí es donde empezamos a escoger a los ingenieros, a los biólogos. Entonces de acuerdo a ese perfil es que hacemos esa... Ah, sí, claro. Cuando nosotros hacemos, bueno, primero dentro del día de entrevista hay una prueba, que es hacer una clase de 5 minutos. Esa es una de las pruebas que se evalúan en el día de entrevista. Entonces ahí también empezamos a ver, pues es muy raro que un ingeniero termine haciendo una clase de artes en esos 5 minutos. Generalmente los ingenieros, economistas hacen clases de matemática, los biólogos de ciencias naturales. Entonces ahí también vamos viendo un perfil de alineación. Y en el instituto, de acuerdo a eso que nosotros vemos que tú puedes tener como potencialidades, te formamos en 2 materias. Pues en años anteriores lo hacían en una. Por ejemplo, en el año cuando yo hice la formación, solo me prepararon en inglés. El año pasado se hacía en 2. ¿Por qué? Porque al final a veces los contextos cambian sus necesidades o necesitas adaptarte. Entonces también como para que conozcas a nivel general qué es lo que se solicita el sistema educativo. Y ahí se te va dando la formación. Y pues ya durante las 2 semanas que tú estás en región, pues vas a estar dando esas clases. Entonces ahí es donde también vemos, bueno, esta persona de verdad sí sabe dar una clase de matemáticas o sí la puede dar, porque al principio creo que a todo el mundo nos cuesta. Una ventaja que tiene este programa es que como hay un acompañamiento, tu curva de aprendizaje es mucho más acelerada. Y de hecho, uno pensaría que los licenciados no les interesaría un programa como estos porque llevan 5 años estudiando en pedagogía. Y lo que nos han dicho los licenciados que han entrado al programa es que igual ellos pues estudian sus 5 años, pero también es como, bueno, usted ya sabe, entonces hágale. Y a ellos también les da muy duro el manejo de aula al inicio. Entonces cuando tú tienes a alguien que te acompaña, que te da tips, que te ayuda a mejorar en tu planeación, en tu organización, en tu ejecución de los tiempos dentro de la clase, pues ahí es donde tú empiezas a mejorar las clases de manera acelerada y terminas dando educaciones cada vez mejores. Entonces, de acuerdo a lo que te decía, pues ahí es donde
vamos viendo que tú sí seas la persona idónea para dar esas materias. Okay. Buena pregunta. Digamos que lo que tiene Enseña por Colombia son alianzas a nivel nacional. ¿Qué es lo que nosotros buscamos como programa? Que las personas que ingresan acá tengan una experiencia de inversión total en el sistema educativo. Es decir, vamos a ir a vivir bajo las mismas condiciones que un docente de esa región. Cuando yo me fui a Urabá, pues yo ganaba lo mismo que ganaba mi compañero, inclusive menos porque según el ranking que tiene el Ministerio de Educación, un licenciado gana más que un profesional. Y de acuerdo a esa tabla es que los colegios pagan. Entonces yo me acuerdo que en el año que yo me fui, en Urabá, yo me ganaba 1.230.000. Y para mí fue duro porque pues yo había trabajado ya en diseño, ya llevaba como año y medio, 2 años trabajando en mi profesión, y yo era director de proyectos. Entonces yo básicamente me estaba ganando 3, 4 millones mensuales por las comisiones y demás. Entonces pasar de eso a ganar 1.200.000 fue un totazo durísimo. Y además me había metido en una deuda con mi hermana de un apartamento. Entonces yo tenía que ir a darle 380.000 pesos mensuales. Cuando llegué allá yo dije, no, yo qué me metí, ahora cómo voy a hacer, no sé qué. Y cuando llegué, pues me empecé a dar cuenta que vivir en ese contexto era supremamente económico, que era una vida diferente a vivir en Bogotá, que es una ciudad pues costosa, yo creo que es de las más costosas del país, y que sí se podía vivir con ese salario, podía sacar, inclusive ahorré y conocí mucho de esa región, pero básicamente lo que se hace son esas alianzas, y ya uno con su salario y demás, pues tiene que buscar las formas para vivir allá. ¿Qué hace el programa? Cuando se te asigna la región, pues obviamente te enlaza con todas las personas que tengamos en la región. En mi caso, cuando yo llegué a Urabá, pues había ya gente que estaba haciendo el programa ya en su segundo año, y fue la gente que nos recibió a los de primer año en sus casas, mientras nosotros nos ubicábamos y conseguíamos pues apartamento y demás. De hecho, cuando yo llegué, me acuerdo que la persona que nos recibió, nosotros llegamos a las 6 de la mañana, y a las 7 él ya nos estaba mostrando todos los apartamentos que nos había visto para nosotros. Entonces decía, vea, este aquí vale tanto, tiene esto, este vale tanto y tiene esto. Entonces ese decimos tour, y ese mismo día nosotros conseguimos apartamento y demás. Y pues ya con tu salario ya tú te organizas pues para la alimentación, el transporte, porque ahí Bogotá, Bucaramanga o algo así, pues puedes gastar en transporte. Es básicamente eso. ¿Alguna otra pregunta? Pues en teoría tampoco tiene que salir ni de tu salario ni de la organización. Ahí literalmente nos toca ser supremamente recursivos porque hay contextos en los que no hay nada. En mi colegio, por eso les decía que hoy me sorprendió ver la infraestructura, por ejemplo, el colegio de acá de Los Colorados, porque es un colegio, yo creo que 1000 veces mejor en el que yo estuve. Donde hay videobeam, donde hay salones amplios, donde hay salones que por su diseño y su arquitectura tienen buena ventilación, con pupitres decentes y demás, pero en el contexto en el que yo estuve en Urabá, era todo lo contrario. O sea, yo llegué allá y cuando me dijeron va a dar inglés, no encontré ni un diccionario de inglés, no había libros de inglés, de hecho allá solo había una mini biblioteca, que era un stand pequeño, y habían algunos libros. Y ni siquiera había plan de área, malla curricular, no había nada. Entonces, en mi contexto a mí me tocó arrancar de ceros y me tocó empezar a investigar, a bajarme. Me acuerdo que en ese año la gobernación de Antioquia y Medellín específicamente había sacado un plan de malla, un plan de área súper estructurado. Entonces yo lo descargué, empecé a mirar cómo lo aterrizaba al contexto donde yo estaba. Empecé a hablar con los otros docentes, ahí pedí ayuda a mi coordinadora, pues le comenté la situación que estaba pasando, y ella me contactó con un alumno ya de esa época que había vivido la misma situación en Bogotá. Entonces él también, yo hice una videoconferencia con él y él me contó su experiencia, me dio pautas, me dio tips. Entonces eso me ayudó mucho como a reestructurar el proceso. Me acuerdo que allá en Urabá entonces me fui buscando diccionarios. Y allá había una tienda gigante que se llamaba Cacao. Entonces hablé con el dueño, le conté la situación y demás, y el señor me dio 20 diccionarios. Hablé con una editorial
una tía mía trabaja en diseño gráfico, entonces le comenté, ella me dijo, venga, yo lo contacto con tal editorial, los contacté, ellos me regalaron 2 libros de material de referencia, entonces hay que ser recursivos. Yo con mis pelados hacía juegos con flashcards, entonces en una papelería, el señor a los niños de la cadena les daba, mejor dicho, eso casi regalado, les daba un súper descuento, y ellos compraban las fichas bibliográficas, las partíamos en la mitad para que nos rindieran, y con eso hacíamos el material de trabajo día a día. Al principio, eso, yo también pensaba como, no, yo saco mi bolsillo porque pobrecito los niños no tienen, pero también me empecé a dar cuenta, por lo que veía en el contexto, que tú no puedes acostumbrar a los niños a que todo se les dé regalado. O sea, ellos viven en unas condiciones bien extremas, pero era muy curioso que cuando llegaban los interclases, todos sacaban los 25.000 pesos del uniforme para las interclases. Entonces yo decía, pues si pueden sacar 25.000 para el uniforme, pueden sacar 200 o 300 pesos para comprar las flashcards. Y además que pues las hacíamos en grupo para que no tuvieran que gastar tanta plata y demás. Pero entonces ahí empecé a ver que también como que a veces no creemos que la gente puede hacer un esfuerzo para alcanzar ciertas cosas. Entonces pues hay que hacer esfuerzos proporcionales, o sea, no les puedes pedir que compren un libro de inglés, pero sí puedes pedirle que con lo que tú te inventes o te crees de manera didáctica, pues ellos puedan sacar unas fotocopias, comprar cierto material, organizarlos en grupo para que compren materiales en grupo. Es más que todo ser muy creativo. Me hubiera gustado, ahorita que lo dices, voy a pensar en adicionar una fotografía de un compañero que estuvo en Urabá. Él es del Chocó y él aplicó al programa porque él había vivido las brechas educativas y él decía, yo ya logré culminar mi título universitario y quiero ayudar a más gente que lo pueda hacer. Y él es ingeniero y pues él estaba en Urabá, allá pues que laboratorio de física o química como los que vive hoy, allá no había nada. Y el man a punta de botellitas, de cosas que encontraba en material reciclado, se montó su laboratorio en Urabá. Entonces ahí también uno les está dando un mensaje a los niños de, oiga, uno no se puede quedar varado, sino que con lo que hay podemos construir. Y esa foto es muy diciente porque están los niños trabajando un laboratorio que él les estaba haciendo con eso, a punta de botellitas, de vidrios que han encontrado. Entonces creo que lo que buscamos acá es eso, gente recursiva, porque pues lastimosamente no en todos los contextos vamos a tener con lo que me encontré hoy. Y a pesar de que hoy vi un colegio súper estructurado, ya viendo el barrio alrededor y demás, pues uno ve las necesidades. O sea, no porque tú veas una mega estructura, significa que no va a haber problemas de calidad educativa. Me sorprendió mucho que con semejante institución no se manejaban formatos de planeación, por ejemplo. Y en mi institución, a pesar de ser bien humildes, sí manejamos un formato de planeación donde consignamos lo que íbamos a hacer en la clase y demás, y eso nos servía de insumo para mejorar los procesos año a año. Entonces, hay que ir compensando con todo. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Hay 2 formas de estar acá en el programa. Con el sector público, solo hay 2 formas de entrar. O por el concurso docente, que es el examen que hace el magisterio, y pues ese se abre cada cierto tiempo, entonces ese es muy limitado. Nosotros conocimos el Banco de la Excelencia, que el Banco de la Excelencia asigna plazas temporales en las regiones que lo solicitan a nivel nacional y tú te inscribes mediante una plataforma. El año pasado nosotros como que identificamos los patrones que ellos exigen, y si dentro del programa encontramos gente que sabemos que va a tener un buen puntaje ahí, le planteamos a esa persona que se presente a una de las regiones donde nosotros consideramos que debemos estar. Si la persona lo quiere hacer, se postula, y si le sale la plaza, pues va a estar allá con las condiciones del magisterio, que son un poco mejores que la que tienen los colegios por administración, por ejemplo los colegios como los de hoy, Fe, Alegría y demás. Ellos se rigen por si mal no estoy, por el 1277, que era el decreto anterior. No, 2277 es.
se rige por el anterior y para eso también hay una tabla. Entonces, de acuerdo a esa tabla te dice, el profesional, el licenciado se gana tanto, el profesional se gana tanto, el normalista se gana tanto, porque hay contextos donde ni siquiera hay licenciado profesional, sino el normalista o el bachiller. Entonces ahí te da las pautas como de contratación. Y en algunos contextos te dan un auxilio extra de transporte. En el mío, que era rural, Piedras Blancas y el Cerro, nos daban un auxilio especial porque supuestamente estábamos. En mi colegio era el más beneficiado porque yo me iba en bicicleta y yo no estaba tan lejos del casco urbano. Pero los que estaban en Piedras Blancas o el Cerro tenían que coger, allá le dicen chivero, que es un carrito que sube hasta allá. En Barú, por ejemplo, tiene que coger lancha. Allá hay ahorita una vía terrestre que llega hasta allá, pero pues también es más plata, entonces a ellos se les da un auxilio de transporte. Entonces los salarios varían de acuerdo a la región donde estamos. Y los salarios, digamos que la mayoría de colegios son por administración, es decir que generalmente estas fundaciones tienen un convenio con la gobernación o la alcaldía, pero los que te terminan pagando es la fundación directamente. Digamos, en mi caso, que yo estuve en Urabá, allá era la Fundación Isaías Duarte Cancino, y la que le pagaba a la Fundación Isaías Duarte Cancino era la gobernación de Antioquia. Pero digamos que había quien me contrataba, era la Fundación Isaías Duarte Cancino. En cuanto al tipo de contrato, en mi caso, que estuve por la Fundación por modelo de administración, era un contrato a término fijo por los 10, 11 meses que laboras, y al siguiente año pues vuelven y te hacen otro contrato. En el Banco de la Excelencia sí creo que te hacen un contrato a término indefinido hasta que llegue la persona que va a quedar en esa plaza. Este año solo tenemos a una persona y de hecho fue bien complejo porque por el Banco de la Excelencia nosotros ya habíamos tenido una experiencia trabajando en la Candí, Capurganá y Zapsurro, que es una parte del Chocó. Y le pedimos a estas personas que se presentaran allá. Ellas se presentaron, pero le salieron las plazas en Munguidó, que es al sur, más por el cerca Tumaco y Nariño, pero son regiones de muy difícil acceso. Entonces, de las personas que pasaron allá, solo Joana dijo, listo, yo me le mido a ese reto, pero también nos tocó mirar con Joana cómo iba a ser todo el proceso de acompañamiento, porque en un colegio de las regiones donde estamos, nosotros vamos por lo menos una vez al mes a visitarlos a los colegios, pero en esta región donde ella iba a estar sola, pues se volvía inviable porque nomás la lancha para llegar allá eran 600.000 pesos. O sea que para ir a ver una persona te ibas a gastar 1.200.000 en un mes, con lo que podemos financiar más docentes en otra región. Entonces con ella se llegó a un acuerdo para hacer unas presenciales, porque igual nos interesa conocer esos contextos, pero también unas virtuales, donde ella pudiera mandarnos los videos de sus clases, para que ahí lo analizáramos y le diéramos los procesos de retroalimentación y demás. Entonces hay que ser recursivos de acuerdo a eso. Pero lo ideal es eso, como que tú te presentes a una de las regiones donde tenemos cobertura, pues para poderte brindar el acompañamiento como es. No sé si tienen alguna otra pregunta, duda o aclaración. ¿Tú tenías una? Dale. Listo. Entonces la primera, límite de edad no hay. Lo que sí pedimos es personas que tengan esa capacidad de adaptación a desplazarse a cualquier región. O sea, nuestro lema es vamos a donde los necesitamos. Entonces, no hay límite de edad, pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que las personas ya mayores de pronto dicen como, no, yo ya tengo mi familia, tengo mi hija, no sé qué, yo no me quiero mover de acá. Pues para nosotros es muy difícil encontrarle una plaza o una persona que no está tan fácil de adaptarse a un contexto. Lo otro, técnicos y tecnólogos, digamos que como en el programa no los permiten, y dentro de los escalafones que te digo es muy chistoso porque sale cuánto se le paga un bachiller y cuánto un normalista, pero en ningún lado sale el técnico del tecnólogo. Entonces digamos que ahí por ley estamos bloqueados para recibir a personas con este perfil. Y la última, ¿qué pasa luego en los 2 años? Digamos, cuando tú pasas a ser parte de la red, entras a ser al grupo de alumni. Nosotros inclusive tenemos un chat donde estamos los 168. Hay unas reglas para ese chat porque no publicamos cualquier cosa ahí, pero ahí nos llegan también ofertas a nivel nacional o a nivel internacional que hay, o que nos llegan directamente a Enseña por Colombia o que nos llegan a través de la red.
Entonces ahí eso se difunde en esos grupos y las personas que tengan el perfil o que quieran hacerlo, pues aplican. Y asimismo también para todos los eventos internacionales que hay. Cuando tú eres alumno, entonces te abren todas esas posibilidades y todos los eventos que abren la red, a cualquiera de esos nosotros podemos participar. Obviamente cada uno tiene su proceso de selección, sus requisitos y demás, pero esos son los, digamos, como los grandes beneficios. Y pues sectores hay de todos. Por eso les decía como hay ofertas en el sector público, en el sector privado, emprendimientos, demás. De hecho, ahorita yo estoy trabajando con la red de Latinoamérica de emprendimiento y lo que queremos hacer es que hay mucha gente que sale y tiene como una idea en la cabeza de, oiga, quiero hacer tal emprendimiento, pero no sabe cómo hacerlo, cómo arrancar. Entonces lo que estamos haciendo es alianzas con diferentes organizaciones en Latinoamérica de gente que conoce estos temas para que nos brinde capacitaciones vía web, presenciales y demás a los alumni que hacemos parte de la red y empecemos como a estructurar y darle forma a estos procesos. Aquí ya en Colombia, digamos que los más fuertes ahorita es Coscul, que lleva casi igual que Enseña, Panal, que arrancó en Chile, luego va a Ecuador, llega a Colombia y está en México, o sea, es un emprendimiento que nació en Chile pero se ha replicado en Latinoamérica. Y Caeadicua, que es el último que fue de unos alumnos que estuvieron en Bichada y con su experiencia crearon un emprendimiento para intercambios interculturales. Entonces, esos son como ejemplos de dónde podemos terminar luego del programa. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, de verdad, muchas gracias por haber asistido. Esperamos tener mucha gente de Santander este año dentro de la convocatoria. Y pues cualquier cosa, duda que tengan en el camino, no duden en contactarnos, que vamos a estar ahí dispuestos a responderles. ¿Listo? Muchas gracias. Que estén bien. Yo les voy a mandar toda la información al correo, les voy a mandar también la transmisión que quedó grabadito para que nos ayuden a